Maquiavelo entendió algo que la mayoría de las personas evita aceptar. El mundo no es justo, y el poder no recompensa a los buenos, sino a los lúcidos. De ahí nace una de las preguntas más incómodas jamás formuladas. ¿Es mejor ser amado o ser temido? La respuesta de Maquiavelo no es ambigua. Todos querrían ser ambas cosas, pero como es extremadamente difícil unir amor y miedo, es mucho más seguro ser temido que amado, no porque el miedo sea moral, sino porque es estable. El amor es volátil, depende del humor, del interés, de la conveniencia. El miedo, en cambio, es predecible. En El Príncipe, Maquiavelo no intenta enseñarte a ser bueno, ni justo, ni virtuoso en el sentido moral. Te enseña a no ser destruido, y eso cambia todo. En este canal ya hablamos de una de sus reglas más poderosas: nunca te justifiques. Hoy vamos más profundo. Vamos a entender por qué, según Maquiavelo, los malvados suelen tener ventaja sobre los buenos, y por qué esa lógica sigue operando hoy en la política, en el trabajo, en las relaciones y en la vida cotidiana. Maquiavelo nació y murió en Florencia, una ciudad marcada por conspiraciones, traiciones y golpes de poder. Hijo de un abogado, parte de la nobleza pobre toscana, no creció en el idealismo, sino en la observación. Vivió en medio de una crisis política y económica profunda. Vio cómo la poderosa familia Médici era expulsada del poder y cómo la fe, el fanatismo y la ambición se mezclaban sin pudor. Como canciller de la República de Florencia, Maquiavelo observó desde dentro cómo actuaban príncipes, reyes y gobernantes, no desde libros, desde la realidad cruda. Figuras como César Borgia le mostraron que el poder no se mantiene con buenas intenciones, sino con decisión, cálculo y la capacidad de actuar sin titubeos. De esa experiencia nació El Príncipe, un libro breve pero venenoso, un libro que incomoda porque dice en voz alta lo que muchos saben en silencio: los malvados suelen ganar. ¿La razón? Tienen una ventaja fundamental: no están atados a límites internos, están dispuestos a mentir, a manipular, a intimidar, a usar el miedo cuando es necesario. Los buenos, en cambio, cargan con una debilidad peligrosa: sus principios éticos. Maquiavelo no decía que la ética fuera inútil, decía que era insuficiente cuando enfrentas a personas sin escrúpulos. Aquí nace la idea, mal entendida pero poderosa, de que el fin justifica los medios. Maquiavelo nunca escribió esa frase literalmente, pero su espíritu atraviesa toda su obra. En El Príncipe, dedicado a Lorenzo de Médici, recomienda acciones que escandalizan: distorsionar la verdad, neutralizar opositores, eliminar amenazas antes de que crezcan, usar el carisma como máscara y la crueldad con precisión quirúrgica. No crueldad caótica, crueldad calculada. Por eso Maquiavelo es considerado el padre del realismo político y del pesimismo antropológico. Al estudiar la historia de Florencia y de los estados italianos, detectó un patrón repetido: los líderes demasiado buenos terminaban aplastados, siempre. Así rompe con la tradición clásica de Aristóteles y Tomás de Aquino, que intentaban unir ética y política. Maquiavelo separa ambas cosas, y con eso funda la política moderna. La política no como ideal, sino como mecanismo. No el deber ser, sino lo que efectivamente ocurre cuando hay poder en juego. Maquiavelo no creía que ser virtuoso, en el sentido moral, garantizara un buen final. Al contrario, los hombres egoístas y oportunistas solían prosperar. Por eso su consejo es directo: actúa con virtud. Y aquí es importante entender algo: la virtud de Maquiavelo no es la virtud cristiana, no es bondad, no es pureza moral. Virtud es lucidez, astucia, capacidad de leer el contexto y actuar con firmeza cuando otros dudan, y sobre todo,
no depender de la fortuna. La fortuna es el azar, la suerte, lo imprevisible. Puedes llegar al poder por fortuna, pero solo te mantienes en él con virtud. Maquiavelo lo deja claro: la fortuna eleva, pero también abandona. El Príncipe es un manual de supervivencia. Incluso quien quiere parecer bueno debe entender cómo piensan los tiranos, no para imitarlos ciegamente, sino para no ser devorado por ellos. Volvemos entonces a la pregunta inicial: ¿es mejor ser amado o temido? Ambas cosas serían ideales, pero si tienes que elegir, elige ser temido. Y esto no se limita a la política, se aplica a empresas, a jerarquías laborales, a relaciones personales. ¿Cuántas personas viven sometidas a presiones, manipulaciones, amenazas sutiles, chantaje emocional? Maquiavelo diría que si solo actúas con bondad y serenidad, tarde o temprano alguien te pasará por encima. Algunos culpan a Maquiavelo de haber ensuciado la política moderna. Otros dicen que simplemente nos obligó a mirar la realidad. La pregunta no es si el mundo debería ser más justo. La pregunta es cómo sobrevivir en un mundo que no lo es. Ser ingenuo también es una forma de peligro. Saber intimidar, poner límites y no mostrarse vulnerable innecesariamente puede ser una forma de defensa. Maquiavelo también advierte sobre los poderes que nacen demasiado rápido. Lo que crece sin raíces cae al primer golpe. Por eso quien llega al poder de repente necesita virtud para consolidarlo antes de que la fortuna lo abandone. Para Maquiavelo, la virtud es eficacia, y sin ella, la fortuna te eleva solo para dejarte caer. Incluso los grandes cayeron. Alejandro Magno murió joven, antes de completar su destino. La suerte no basta. El mensaje final de Maquiavelo es claro: no dependas de la fortuna, no te justifiques, no seas ingenuo, no entregues poder gratuitamente, aduéñate de tu destino con virtud. Esto fue Dark Passenger. Y si este tipo de ideas te incomodan, no es casualidad. Tal vez acabas de despertar.